Vamos a hablar de las universidades. Recientemente usted tuvo el caso de este profesor de FIU que se llama Carlos Álvarez, que fue encontrado culpable por espionaje. También usted ha mencionado a otra gente que también está en el mundo académico. ¿Por qué los cubanos se concentran en captar académicos? En las operaciones de espionaje usted tiene que prestar atención tanto a las acciones inmediatas como al futuro. Y tiene que hacerlo al mismo tiempo. Usted tiene que manejar agentes que están espiando ahora mismo, en busca de secretos militares y diplomáticos, robando secretos industriales o económicos, pero tiene además que mantener la perspectiva de largo plazo, la próxima generación de espías, porque los espías, como cualquier otras personas, trabajan, se jubilan o dejan de funcionar. Así que se requiere un flujo constante, y las universidades son los manantiales propicios para que corran nuevas aguas. Vamos a ser francos, un joven universitario percibe un viaje a Cuba como algo romántico. Es el país prohibido, la fruta prohibida. Y nosotros mandamos a nuestros jóvenes a la isla para que caigan justamente en manos de los servicios de inteligencia. Hablamos de quienes viajan hoy. Son los estudiantes del curso 2009-2010, pero la Dirección de Inteligencia Castrista busca en ellos los espías del año 2019. Es un trabajo a largo plazo y por ello se dedica parte del tiempo actual a reclutarlos desde ahora como agentes. Para los cubanos, esto resulta mucho más fácil que ponerse a buscar agentes entre quienes ya trabajan para el gobierno. ¿Por qué todavía Cuba se empeña en infiltrar muchos de los grupos anticastristas en el exilio que sabemos que no representan una amenaza militar para el régimen? Los hermanos Castro tienen dos viejos tráficos, el pueblo cubano y los Estados Unidos. Sobre esta base, ellos montaron sus servicios de inteligencia, de unos 11.300 efectivos espiando para los hermanos Castro. 8.000 lo hacen contra el propio pueblo de Cuba. El resto trabaja en contra de los Estados Unidos. Ese es el panorama de los servicios de inteligencia en Cuba, porque el pueblo cubano, incluyendo a los cubanoamericanos y los Estados Unidos, son considerados las amenazas más serias al régimen. Debemos recordar esto, porque los servicios de inteligencia, por lo general, defienden a la nación. Pero ese no es el caso de Cuba. En la Cuba revolucionaria, las Fuerzas Armadas protegen a la nación y los servicios de inteligencia a los hermanos Castro. La clave radica en preservar al régimen. ¿Cuántos espías ustedes consideran los Castro en suelo norteamericano? Actualmente, mis estimados arrojan unos 33 espías de Castro, disfrazados de diplomáticos en la misión ante Naciones Unidas o en la Oficina de Intereses en Washington. Así que calculo que Castro tenga unos 220 agentes en suelo americano. Y de este total, alrededor de la mitad opera en la Florida. Estamos rodeados. Siempre lo hemos estado. I'm sure we have them close here. Lo tenemos cerca. Vamos atrás en el tiempo. 50 años atrás, el 8 de enero de 1959, Castro entró en La Habana. En abril de 1959, ya tenía montado su primer centro de inteligencia en los Estados Unidos, aquí en Miami. Poco ha cambiado. No hay mejor demostración que este centro. A 4 meses de tomar Castro el poder, de que se llevaría adelante la Revolución sin Fronteras, así estuvo hasta 1966, cuando los espías de Castro se desplegaron de costa a costa. ¿Cuáles son las prioridades de la inteligencia cubana en este momento? Con una economía en decadencia, con pocos amigos internacionales que estén dispuestos a banquear y a darle ayuda monetaria contundente. Le daré mi respuesta en dos partes. Para los servicios de inteligencia de Castro, las prioridades son los cubanos americanos, por un lado, y por el otro, las Fuerzas Armadas, el gobierno y los asuntos económicos de los Estados Unidos. Estos tres últimos temas están fuera de la comunidad cubanoamericana, y lo que hace Cuba con ellos es traficar con inteligencia. Lo que quiero decir con esto es que, a los ojos del régimen de Castro, la información de inteligencia sobre Estados Unidos es una mercancía que se cotiza en bolsa. El régimen no solo la usa, sino que la ofrece a otro cualquiera por algo en cambio. El énfasis debe ponerse en cualquier cosa. Puede comercializarse si es un secreto. No es para su propio consumo, es para hacer un trueque o para venderlo. Exactamente. Es un negocio muy lucrativo que representa una de las mayores fuentes de ingresos en moneda dura para el régimen de Castro. Oh. Los chinos, por ejemplo, que están estrechamente ligados a los servicios de inteligencia cubanos. China envía cada trimestre un cargamento de armas a Cuba gratis.
Pero nada se entrega gratis. Los chinos lo hacen a cambio de secretos sobre Estados Unidos, que sirven de moneda de pago. Venezuela envía petróleo. Rusia manda dinero. Otras naciones comercian también con secretos de los Estados Unidos. En Corea del Norte piensan que tarde o temprano estallará la guerra y se preocupan constantemente por las operaciones especiales de los Estados Unidos. Cuba no es segunda de nadie en el conocimiento sobre esas operaciones especiales. Así que los cubanos comercian esa información con Corea del Norte. No extraña que Cuba apoye a Corea del Norte en Naciones Unidas. El telón de fondo de la inteligencia cubana son los corredores de bolsa. Eso es lo que ellos pueden aportar al régimen. Y mientras pueda ponerse algo sobre el tapete, todo resulta negociable. No hablamos solo de esto, sino también de que el régimen de Castro patrocina a terroristas. Mantiene relaciones con numerosos grupos terroristas y aunque mucha gente dice que ese apoyo es pasivo, yo preguntaría qué significa eso de apoyar pasivamente a terroristas. Históricamente, Castro ha suministrado información a los terroristas y no debe sorprendernos, porque estuvo décadas dándole información a nuestros enemigos que conducía a la muerte de ciudadanos americanos. Entonces, ¿por qué dudar de lo que haga ahora con terroristas igualmente empeñados en matar a estadounidenses? Todavía el FBI y la CIA están haciendo poco por tratar de detener los espías cubanos. Están las mejores mentes de la comunidad militar norteamericana, de la inteligencia militar, pensando en Cuba. Hay gente muy brillante trabajando en contra de la inteligencia cubana. El problema no es la gente, sino la burocracia y la visión de Washington, lo que ha sido por décadas. De que si no estás trabajando contra los rusos, los chinos u otra nación con armas nucleares, no estás en la primera línea. Por eso hay muy pocos deseos de emplear recursos de investigaciones sobre Cuba. Dígame la anécdota, ¿qué es lo que le decían sus compañeros? Así que la clave está en pertenecer al primer equipo. Por ejemplo, incluso después del caso de Ana Belén Montes, cuando mi equipo se hizo famoso en la comunidad de inteligencia, uno de los que se encargaba de objetivos en Rusia se acercó y me dijo: ¿cuándo es que van a levantar el vuelo y entrar en las grandes ligas? Mi respuesta fue: ¿cuándo ustedes van a cazar espías de los grandes? Una de las causas de la tragedia en el 2001 fue la mentalidad fragmentaria, que solo prestaba atención a Rusia y unas pocas naciones, sin importarle el resto del mundo. Y esa mentalidad es todavía hoy en el 2009. Esa mentalidad expresa cierta arrogancia organizacional, que ha echado raíces muy hondas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que regrese. No se vaya.